La Cuaresma franciscana, tema que vamos a reflexionar con los hermanos que nos acompañan en ambas cámaras. Celebrar la Cuaresma franciscana es celebrar la Cuaresma al estilo de Jesús. Por eso San Francisco se le llamó el Alter Christus, el otro Cristo, porque fue llamado por Dios y se le dio esta gracia incluso de asemejarse recibiendo a Jesús, recibiendo los 5 estigmas cuando sube al monte Albernia. Es Francisco aquel hombre que también es el hombre hecho oración. Después de tanto orar, el Señor le permite este don, le concede este don de la oración y él está orando continuamente. Aparece aquel pasaje donde el Señor viene a él, la gracia lo llama para orar, para estar con Jesús, y lo único que hace es, mientras estaba en la plaza pública, colocarse la capucha o capilla y estar en oración, en éxtasis. El Señor lo toma y experimenta la suavidad de su amor. La Cuaresma franciscana se entiende como dejar aquellas cosas que nos aseguran los propios proyectos para abrir el corazón al proyecto de Dios. ¿Y cuál es el proyecto de Dios? Seguir a Cristo y solo a Cristo, pobre, dejar vaciarse de todo lo que nos impide, a Cristo pobre que confía en el Padre y crucificado, a Cristo que está en una actitud de servicio continuo, a Cristo pobre y crucificado. Al mismo tiempo, el seguimiento nos conduce también a aquel don grande, maravilloso de ser hermano, la fraternidad, ser hermano con todos, ser hermano de todos. Por lo tanto, estamos invitados a una empatía, dejando la simpatía, la convivencia solo con los que me caen bien, solo con los que me aceptan, solo con los que me echan incienso, que es muchas veces una relación falsa, farisaica, hipócrita, porque nos dicen lo que queremos escuchar de nosotros, pero no aceptamos correcciones. Entonces aquello nos impide crecer. Entonces hemos dicho, la Cuaresma franciscana es el llamado que Dios nos hace en Jesucristo a seguirlo a Él, a Jesucristo, nada más, pobre y crucificado, sin todas las seguridades que tenemos, la ropa, las propiedades, los bienes, el dinero, la belleza física, la juventud, la salud, etc. Es decir, en el estado concreto, real del presente en el cual nos encontramos, hemos de aprender a seguir a Jesús, Jesucristo pobre y crucificado. Seguir a Jesús no es un signo de que siempre las cosas estarán bien. El Señor lo dice. Quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, a su proyecto, a su vanagloria, porque no es el centro usted, sino es Jesús. Tome la cruz de cada día y sígame. Habrá persecución, incomprensión, habrá críticas, habrá difamación, habrá gente que no lo quiera, que lo va a rechazar, pero quien persevere hasta el final tendrá la vida eterna. Este es el mensaje precisamente de la Cuaresma franciscana. Y por lo tanto, hablamos de minoridad, fraternidad, minoridad. Es una actitud continua de servicio. El que quiera ser el primero, que se ponga al servicio de todos. La Cuaresma tiene entonces sentido cuando se la llena de contenido, no solamente cuando se la celebra, ¿sí?, porque corresponde dentro del calendario litúrgico y porque están los colores propios de la Cuaresma, el morado. No solamente por eso. Podemos correr el peligro de lo cíclico, de lo superficial, es que ya toca, de una espiritualidad superficial, falsa, errónea, donde más bien nos seguimos a nosotros y nos predicamos a nosotros mismos. Una espiritualidad, y esta única espiritualidad es la cristiana, es decir, la centralidad de Cristo. Y en ello precisamente, en la aceptación de esta espiritualidad de Cristo, pobre y crucificado, encontramos la espiritualidad
franciscana. La espiritualidad franciscana centrada en Jesucristo, único Señor y Salvador, el hermano de todos. Y Francisco lo entiende y por eso les dice a sus hermanos, todos ustedes son hermanos menores. Es una actitud del seguimiento de Cristo cada día, porque el Señor nos invita cada día a seguirle. No se concluye aquel seguimiento hasta con la muerte. Es cuando se ha llegado al cumplimiento de la vocación y la misión que Dios nos pide y nos encomienda. Hay que animarse, por lo tanto, a que la Cuaresma de este año no pase sin pena ni gloria, ¿no? La Cuaresma nos prepara al evento más grande de nuestra fe, la Pascua, el paso de Dios por nuestra vida. Francisco puede ayudarnos a vivir una Cuaresma con sentido cristiano. Francisco, que es el Alter Christus, porque se ha decidido a seguir al Señor con fidelidad y se ha esposado con dama pobreza, no abriendo su corazón a otras posibilidades de vida, incluso ni a un amor humano, porque ha dejado a su familia para seguir a Cristo. Evidentemente, su familia siempre lo será, él mismo lo dice en los escritos, en sus escritos nos lo dice Tomás de Celano, pero Francisco sigue al Señor. Ahora bien, nosotros podríamos reflexionar en un siguiente punto, a partir de los textos franciscanos. En las florecillas, en el capítulo 7, ahí se nos refiere que Francisco le pide a un hombre que él conoce que lo conduzca a una isla y que no le mencione a nadie que él va a vivir ahí la Cuaresma. El miércoles de ceniza, al atardecer, es llevado a esa isla y ahí lleva solamente 2 panecillos. Y estos 2 panecillos los lleva solamente para comer durante la Cuaresma. Ahí, cuando llega, está solo, no hay absolutamente ninguna otra vida humana, solamente está él, y se interna, nos dice las florecillas en el capítulo 7, en la espesura de aquel bosque y de aquellos abrojos. Ahí precisamente va a tener un lugar para orar, para encontrarse con Dios, para estar consigo mismo, para estar con Dios y con Dios también en medio de la naturaleza, que es un vestigio de su Creador, como lo dirá San Buenaventura en el Itinerarium Mentis in Deum, en esa obra maravillosa. Entonces, Francisco estará ahí, y para evitar la vanagloria, la soberbia, va a comer solo medio panecillo. Así lo dirán cuando regresa, porque le dice al lanchero, así dice el escrito de San Francisco, porque le dice, me dejas aquí, a nadie le digas que voy a estar en este lugar, pero vienes por mí el Jueves Santo. Entonces, cuando regresa aquel lanchero, refiere que solamente tenía un panecillo y medio, y lo hace precisamente para evitar esa soberbia, sino no haberse asemejado al Señor. Entonces, ¿cómo San Francisco pasó una Cuaresma en una isla del lago de Perusa, con solo medio panecillo? La gracia estaba con él, la gracia que nos acompaña a ustedes y a mí, la gracia bautismal, ¿sí? O la gracia sacerdotal, o la gracia también que otorgan los votos solemnes, la vida religiosa, la vida monacal. Al verdadero siervo de Dios, San Francisco, dice la florecilla, ya que en ciertas cosas fue como un segundo Cristo, no por méritos propios, sino por la gracia de Dios, dada al mundo para la salvación de los pueblos. Quiso el Padre asemejarlo en muchos aspectos de su vida. Por lo tanto, y sintetizando, la Cuaresma al estilo franciscano, encontramos nosotros los siguientes aspectos que nos vamos a llevar para meditar. Primer punto, confianza en Dios. Confianza en Dios. Francisco confiaba en el Señor. Él decide casarse con dama pobreza. Segundo aspecto, seguimiento de Cristo pobre y crucificado. Seguimiento de Cristo pobre y crucificado. Es a Jesús a quien hay que pedirle. Es en Jesús en quien hay que depositar la confianza y nuestra esperanza, no obstante la situación por la que estamos pasando. No confiar en alguien más, solo en Dios, porque solamente Él nos salva. Tercer aspecto,
vivir esta cuaresma en un ambiente de oración, orar continuamente. San Pablo mismo lo va a decir, oren asiduamente, particularmente en los momentos de dificultad. Entonces orar, porque orar es estar con Dios, es escucharle, es platicar con Él. Cuarto aspecto, generar un ambiente de caridad. Alguien que ha estado en la presencia de Dios, bueno, pues humanamente podemos cometer errores, pero podemos por la caridad, en la oración, volver a Dios. Y esta vuelta a Dios nos conduce a un siguiente elemento, la confesión, la reconciliación, aceptar el amor, la gracia de Dios, su amor, su misericordia, y acercarme a Él pidiéndole perdón por mis pecados. Entonces la confesión. Siguiente aspecto, preparar, desear, diseñar, organizar momentos a solas con el Señor. La soledad que no significa necesariamente el alejamiento geográfico o físico de los demás, significa que no haya nada que se oponga para poder amar y para poder sentirse amado por Dios. Eso significa no usar tanto por los medios de comunicación, ¿sí? Que no nos manejen ellos a nosotros, que no nos utilicen, que no nos digan lo que tenemos que hacer, cuánto tiempo tenemos que pasar con ellos, no, que nosotros hagamos uso racional, ético de esos medios que son un don de Dios, porque Dios ha dado la inteligencia al hombre y ha cortado distancias para el encuentro con otras personas, cuando no podemos estar físicamente en esa proximidad, particularmente en un tiempo de pandemia. Entonces nos han ayudado, pero que no determinen ellos el tiempo que tenemos que pasar y que no impidan el diálogo con Dios, con nosotros mismos y con los demás. Mis hermanos, pues que al haber meditado en esta Pascua franciscana, nosotros comprendamos el valor de los hermanos, el valor de Dios, el valor de la oración, el valor del sacramento de la reconciliación, el valor de procurar momentos a solas para encontrarnos con Él y para recuperar todo el desgaste emocional, intelectual y físico que realizamos diariamente en nuestra vida. El Señor a todos ustedes los bendiga y les dé la paz.